Buenas tardes a todos, gracias por asistir a esta sesión, gracias a Lorenzo por su presentación y gracias al Congreso por invitarme a participar. Me gustaría empezar con esta imagen. Esto es la planta del cardo alpino y esto fue la base que inspiró a Georges de Mestral en el año 1941 para inventar el velcro. Y vosotros estaréis pensando, ¿y qué conexión puede haber entre el velcro y esa planta? Bueno, el señor Mestral era un aficionado a salir a pasear con su perro y observó en esas caminatas por Suiza, por los alrededores de su finca, que siempre que volvían a casa, pues tanto en el pelo del perro como en sus propios calcetines o en el tejido de la ropa, siempre llevaba adheridas unos pinchitos, unas bolas, que costaba mucho trabajo quitarlo, ¿vale? Con su mentalidad de ingeniero curioso, decidió observar al microscopio estas semillas y se dio cuenta del gran potencial que esto tenía. Al final era un sistema de gancho que las plantas lo utilizan para poder dispersarse en el espacio y poder germinar lejos de la planta madre y así pues evitar la competencia y la supervivencia. 10 años después, en el año 1951, el producto velcro estaba patentado y en el mercado. Como curiosidad, no sé si sabréis que la palabra velcro está compuesta de velours, que es terciopelo, en este caso sería el tejido de los calcetines, el pelo del perro, y crochet, que es gancho, que es el mecanismo de esa semilla. Este es el origen de lo que conocemos como biomimética. Es el origen más famoso, más mediático. Estoy segura de que muchos de vosotros ya habíais oído hablar de este ejemplo. Y fue a partir de los años 60 cuando se empezó a introducir el término biónica, ¿no? Que también estoy segura de que os sonará. A mí me gusta la definición del profesor Julian Vincent, que dice que la biomímesis o biomimética es la abstracción del buen diseño de la naturaleza. ¿Por qué me gusta? Porque resume en muy pocas palabras que la naturaleza tiene un buen diseño porque es un laboratorio abierto de innovación de 3.800 millones de años de innovar, experimentar y sobrevivir. Y luego también porque es una abstracción, no se trata de hacer una copia literal, sino de saber interpretar esos mecanismos, esas estrategias de adaptación para otra aplicación. Y eso es lo que hacemos nosotros en la Universidad de Oviedo, en el grupo de investigación GICONSIME y en la cátedra Media Lab. Tenemos una parte dedicada a la investigación biomimética con fines arquitectónicos y constructivos. Algunos de estos proyectos que os voy a presentar son proyectos que hemos desarrollado pues, en el último año. Esta imagen que veis a vuestra izquierda es la hoja de la planta Victoria amazónica, vista por la parte de abajo. Esta hoja puede llegar a medir 2 metros de diámetro y puede llegar a soportar una carga de 40 kilos y flota en el agua. En los estanques de muchos jardines botánicos las podéis ver. A nosotros nos llamó mucho la atención, no fuimos los primeros ni mucho menos, ya sirvió de inspiración, por ejemplo, para el pabellón de cristal de la Exposición Universal de Londres en el siglo XIX, pero a nosotros nos llamó la atención con los sistemas de fabricación y de implementación que tenemos hoy en día, cómo prototipar y cómo medir y evaluar estas probetas en el laboratorio comparándolas con otras geometrías que no se aproximen tanto a esta. Y realmente funciona, es la geometría que mejor funciona, con la misma cantidad de material, con el mismo peso, la distribución geométrica que hacemos de esa materia, la que mejor funciona es la que responde a la geometría más parecida a la de la planta. Este otro proyecto surgió en colaboración con el Centro Oceanográfico que tenemos en Gijón, delante de la zona de Avilés, esa zona del mar. Tenemos la suerte de contar con un cañón que hace que la profundidad baje bruscamente y se dan unas condiciones para generar un hábitat súper interesante de corales y de esponjas. Es algo bastante especial en el mundo, en agua fría,
y colaboramos en este proyecto con ellos, y de aquí, bueno, nosotros nos quedamos con este proyecto en concreto para el modelado geométrico de estas esponjas, para ver pues qué fines estructurales podemos sacar también, ¿vale? Parametrizamos las formas, estas geometrías, y luego, bueno, pues el segundo paso otra vez pues será prototiparlo y medirlo en el laboratorio. Las esponjas, que sepáis que son un mecanismo de filtración buenísimo. También surgió algún proyecto para fluidos, por ejemplo, para disipar el calor con estas geometrías. Este proyecto fue un concurso al que nos presentamos este año, en primavera. Es un concurso que todos los años promueve la plataforma de biomímesis de Janine Benyus. Es un concurso a nivel de estudiantes, a nivel de la universidad, y este año planteaban el reto de cómo intentar mitigar ese desperdicio de alimentos, pero más enfocado a países en vías de desarrollo, no tanto en nuestro día a día, sino en lugares que no tienen esos medios pues para la refrigeración o el transporte o el procesamiento de los alimentos. Y bueno, nosotros planteamos una construcción de almacenamiento que pudiera ser construida por la gente del lugar, con técnicas muy sencillas, materiales totalmente asequibles para ellos, y esa envolvente nos inspiramos en la piel, en los pelos de la hormiga del Sáhara, la hormiga plateada del Sáhara, que es esta imagen que veis aquí. Tienen estos pelos tienen una peculiaridad, que tienen una sección triangular, es muy poco común en la naturaleza, y bueno, aparte por el propio color que tiene plateado, hace reflejar parte de esa radiación solar, con lo cual es un sistema de refrigeración muy óptimo, porque la hormiga consigue rebajar su temperatura corporal más de 10 grados y es capaz de salir a buscar alimento en las horas de máxima exposición del sol, evitando así la competencia también. Fue un proyecto en el que quedamos muy bien posicionados, es un concurso internacional y quedamos muy contentos con los resultados. Y bueno, este año volveremos a presentarnos si conseguimos un equipo de estudiantes que se animen. Y bueno, este es el proyecto en el que más me voy a extender ahora. Es el proyecto de las envolventes arquitectónicas vivas que interactúan con su entorno. Lo que aquí creamos fue una metodología para transferir esa inspiración de las plantas, esa inspiración de los mecanismos y estrategias de adaptación que tienen las hojas de las plantas para poder sobrevivir a los diferentes climas, ¿vale? Pues nosotros cogemos toda esa inspiración y creamos una metodología como una herramienta útil para diseñadores, ya sean arquitectos o ingenieros, desarrolladores de materiales, para cambiar desde la fase cero, desde la fase inicial, el diseño, el propio diseño ya de los proyectos, y hacer que esas fachadas pues funcionen más como plantas que son capaces de interactuar con su entorno y sacarle el máximo partido a las condiciones del lugar. Esto surge porque cuando nosotros miramos cómo se construyen los edificios, pues la herencia, ¿no?, que tenemos de la industrialización, del movimiento moderno, todos esos inputs que van apareciendo en el sector, hacen que cuando nosotros echemos la mirada a esas grandes cajas acristaladas que son los rascacielos, los edificios de oficinas, encontramos que no hay ninguna conexión con el lugar, no hay ninguna conexión con los materiales, la cultura y mucho menos con el clima. Se repiten las soluciones a lo largo de todo el mundo, ciudades en todo el mundo con latitudes y altitudes diferentes. Al final, la fachada, como envolvente que está en contacto directo con el confort interno de los ocupantes y con las condiciones externas, con esos parámetros ambientales, ya sea el frío, el calor, el viento, la radiación, pues tiene un papel clave. Supongo que a lo largo de todos estos días la fachada se presenta, veréis muchas charlas en las que el protagonismo de la fachada en un edificio como pieza clave para actuar en la eficiencia energética. Entonces al final vemos la envolvente como una oportunidad para actuar
y para hacer que el edificio sea, pues, energéticamente funcione mejor, sea más eficiente. Tanto es así que todos los programas que desde las directivas pues, se sacan tanto para rehabilitación como para investigación en obra nueva, pues muchas de ellas van dirigidas al topic de las fachadas. Nosotros lo que vemos es que las fachadas son inertes, son elementos estáticos, y para compensar esta falta de interacción con el ambiente, lo que al final se colocan son unos sistemas para conseguir esas condiciones de confort internas, pues ya sea en un clima frío la calefacción, en un clima cálido el aire acondicionado, o regular la intensidad luminosa, etc. Sin embargo, no se está viendo la fachada como una oportunidad desde el diseño de que la propia fachada programe o controle o sea capaz de autogestionar todas estas demandas y encontrar el equilibrio entre el interior y el exterior. Bueno, creo que ya sobran todos estos datos porque seguramente habréis oído muchos a lo largo del día de hoy, pero todos sabemos el gasto tan grande que hay por parte de los edificios para obtener ese confort interno, ¿vale? Así el 60% pues, de energía que se consume en los edificios viene precisamente de esos sistemas. Y lo mismo pasa pues, con las emisiones al medio, ¿vale? Pues los edificios son responsables pues, de 1/3 de esas emisiones. Cuando nosotros miramos a la naturaleza, nos damos cuenta de que la naturaleza no funciona así y la naturaleza se adapta a su lugar. ¿Por qué? Porque es obvio, si no se adapta, pues no funciona, y algo que no funciona no sobrevive y se muere. ¿Vosotros os imagináis que las plantas podrían ser las mismas en un clima boreal que en un clima desértico? ¿A que no? A que sería, no sé, muy raro pensar eso, ¿verdad? Un cactus, pues ahí en, no sé, en Suecia, en el norte de Suecia, por ejemplo, de manera natural, no en su casa. ¿Y qué pasa? Que la biomímesis sí que existen investigaciones que se fijan en esas envolventes de la naturaleza, ya sea las pieles de los animales. Tenemos un ejemplo aquí en España, un hospital en Navarra, donde hay un diseño que se fija en la piel del oso polar, por ejemplo, para el tema del aislamiento. Pero a nosotros nos gustaba ir un paso más allá y hacerlo más restrictivo todavía. Y decir, pero es que los animales se pueden proteger, los animales se pueden ir a una cueva, las plantas no. Las plantas están sujetas a un mismo lugar, a una misma ubicación, y tienen que ser muy innovadoras para poder sobrevivir. Por un momento os animaría a que pensarais que sois una planta en el desierto. ¿Cómo seríais capaces de sobrevivir a esa radiación solar, tanto por la intensidad lumínica como por el exceso de temperatura y por la carencia de agua? Bueno, nosotros cogemos todo esto y creamos este método, ¿vale? Porque al final, pues, todo lleva un rigor científico detrás. Y este método consiste en cómo hacer ese paso desde qué interesante esto que estoy viendo en este documental de David Attenborough, pero, vale, ¿ahora qué hago yo con esto? ¿Cómo paso esto a una solución concreta para nuestra fachada? En un primer momento, lo que hacemos es una recogida y una base de datos de todas las adaptaciones que creímos de interés en los climas europeos. En los climas europeos tenemos todos los 5 menos el tropical, tenemos el resto de macrobioclimas que hay en el mundo. Tenemos el polar, tenemos el boreal, tenemos el templado, tenemos el cálido o mediterráneo e incluso tenemos el desértico, con lo cual nos parecía que ya quedándonos con esa selección ya era más que interesante. Y luego lo que hacemos es un diccionario, vamos a llamarlo así, un diccionario para que el técnico que coja
este método, este manifiesto, por ejemplo, sepa a dónde tiene que ir a buscar soluciones inspiradoras dependiendo del parámetro ambiental que quiere solucionar con su fachada y dependiendo del clima en el que esté. Pues tratamos los inputs de temperatura, de humedad, de dióxido de carbono en el caso de la calidad del aire y de la luz. Entonces hacemos una conversión, ese es el paso de la abstracción en la biomímesis, lo que os comentaba antes. Hacemos una abstracción para facilitar esa herramienta, ¿no? Y que realmente sea útil y decir, pues es que yo tengo un caso de una fachada, un edificio en un clima frío y lo que me interesa es ganar calor de manera pasiva y voy a buscar el ejemplo concreto, ¿vale? Y todo eso luego pues se desarrolla con mucha creatividad, pero con un método también riguroso y, como veremos más tarde, pues prototipándolo, simulándolo y midiéndolo. En esta base de datos, como os comentaba, recogimos diferentes adaptaciones, diferentes estrategias. Hicimos una clasificación de estas adaptaciones de las plantas desde un punto de vista nuestro técnico, más que desde el punto de vista de la biología. Entonces eso ya es el primer paso para ayudar con esta herramienta. Y para que lo entendáis mucho mejor, voy a poneros el caso de climas fríos que estamos desarrollando actualmente. Como os comentaba, pues que me interesa ganar temperatura y esa temperatura que he ganado conservarla. Nos vamos a este catálogo que hemos generado y aquí vemos diferentes adaptaciones o diferentes estrategias. Por ejemplo, desde la pubescencia foliar, que pues hay ciertas plantas que se rodean de densos pelos blancos normalmente para ayudarles a mantener un microclima interno, reducir el tamaño de la hoja para evitar el daño por congelamiento, crecimiento a ras de suelo o por terrastrero también para evitar los fuertes vientos polares, estrategias como los colores oscuros y el crecimiento en densas almohadillas, por poner un ejemplo. Con esto lo que hacemos es poner un panel con todas esas posibles ideas y las vamos combinando entre ellas. Entonces, una solución, como en la naturaleza, los organismos son multifuncionales. El mismo desarrollo o solución cumple con diferentes objetivos o con diferentes inputs que nosotros deseemos, ¿vale? Hay un ejemplo que nos gustó especialmente y nos pusimos a investigar más sobre ello. Y es el caso de las plantas con crecimiento guiado. Ahí abajo, en la derecha, podéis ver la referencia de una plataforma, un catálogo online, donde están recogidas todas las plantas que existen en el mundo con esta forma, de este tipo. Estas plantas existen más de 1.300 especies en el mundo. Aquí en España tenemos 59. Y lo que hacen estas plantas es adaptarse a los climas fríos extremos, tanto en altitud como en latitud también, y lo que hacen es generar unas formas esféricas, abombadas, para crear un microclima interior que puede llegar a aumentar hasta en 15 grados la temperatura de su alrededor, ¿vale? Pero no nos quedamos aquí, es que estas plantas, dependiendo de la altura a la que estén ubicadas, cambian esa intensidad en la geometría, se hacen más achatadas o se hacen más abombadas, pero también se hacen más densas y más compactas, porque si están a una altura más baja, no les interesa que luego en el verano, cuando el clima es más moderado, tienen ahí un exceso también de temperatura. Además, les sirve para atrapar el agua en modo de agua, no de hielo, de congelación, tema importante también para las plantas, y evita también la congelación. Pero, por si todo esto fuera poco, estas plantas lo que consiguen es que en su interior puedan crecer otras plantas y pueda ser un hábitat súper rico en otro tipo de animales como artrópodos o como escarabajos. Entonces, bueno, es muy interesante de las posibilidades, ¿no?, que se pueden sacar. Imaginaros que os estoy contando un único ejemplo de toda esa metodología que hay planteada, lo que puede dar de sí solo una de esas adaptaciones.
empezamos a trabajar posibles diseños para las fachadas en climas fríos que actuaran como esa bolsa, con ese amortiguamiento térmico, y como lo que nos interesa es interactuar con ese entorno, en los climas fríos sí que hay sol, sí que lo hay radiación solar, hay menos, pero sí que la hay, pues vamos a intentar aprovecharla. Si con esa geometría conseguimos captar la poca radiación solar que hay durante el día, somos capaces de conservarla en esa bolsa, en esa burbuja, y que cuando cae la noche y caen las temperaturas, poder traspasarla al interior, o que al menos la temperatura interior no caiga tan bruscamente y no tener que tirar tanto de sistemas de calefacción, pues sería una forma pasiva de estar interactuando con ese entorno. Ahora mismo estamos en el punto de trabajar con las geometrías. Es un proceso de doble vía. Por un lado tenemos la geometría, por otro lado tenemos los materiales. En la geometría estamos probando diferentes formas, diferentes curvaturas, dependiendo también de la incidencia de la radiación solar, y lo que estamos haciendo es una comparativa con otras formas pues menos naturales, más humanas, como ya son las líneas rectas, y estamos analizando cómo funcionan unas y otras. En nuestro grupo de investigación nos dedicamos a la simulación y ensayo. Entonces, bueno, estamos ahora mismo en esa fase de analizar cómo es el comportamiento térmico y ver cómo es la mejor forma o la optimización de esas geometrías. La segunda parte, o de manera paralela, no voy a decir posterior, sino de manera paralela, pues también estamos trabajando con la búsqueda de materiales que podamos incluir en la implementación y que aporten esa carga de inercia térmica, y si puede ser pues con materiales provenientes de reciclaje, o contribuir también a la economía circular, pues estupendo. Y en esto también pues bueno, estamos colaborando con investigadores de una universidad en México que también pues ellos son expertos en el desarrollo de este tipo de materiales. Y bueno, hasta aquí puedo contar, y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, buenas tardes. Pues sí, les voy a explicar la historia de Onex. Somos una startup que estamos en Barcelona, cerca de, bueno, unos 40 minutos de Barcelona, cerca de Terrassa. Y hemos desarrollado una nueva tecnología, hemos patentado y desarrollado una nueva tecnología para transformar el residuo de celulosa en un nuevo material, que es un panel que se puede usar en arquitectura, en construcción. Pero antes de explicar lo que es Onex y cómo lo hacemos, siempre quiero recordar estos datos, que al final todo se trata de sensibilizarnos y de que el sector cada vez se sensibilice más para adoptar estas nuevas tecnologías y estos nuevos materiales. Somos un sector muy tradicional, donde los materiales destruyen el planeta, porque son básicamente a base de extracciones minerales, de una producción de una economía lineal, y eso es lo que hemos venido haciendo a lo largo de toda nuestra historia y de cómo construimos. Estas imágenes hablan por sí solas. Con este tipo de materiales es con lo que construimos hoy en día. Y solo para daros un dato, porque igual estamos más sensibilizados con el tema de la eficiencia energética, o se ha hablado mucho más, pero no sabemos del impacto negativo que generamos con los materiales que utilizamos en un proyecto. Solo en Europa se generan 1,78 toneladas de residuos de demolición por ciudadano, solo en Europa. Entonces, esto es un tercio de todos los residuos que se generan en Europa. Así que con estas premisas en Onex nos planteamos diseñar un nuevo material, alejarnos de la producción lineal y diseñar un material que se puede reciclar perpetuamente en sí mismo.
Así que Onex, bueno, ahí tenéis una muestra, aquí luego también la podéis tocar al final de la sesión. Es lo que llamamos una nueva generación de materiales inspirados en la naturaleza, porque ya os voy a contar un poquito en qué se trata el proceso. Es un material natural, totalmente reciclable, con muy buenas propiedades y elaborados a partir de residuos celulósicos. En concreto, utilizamos el residuo proveniente de la industria papelera, el proceso de fabricación del papel. Una vez ya no pueden, la fibra está muy rota, es un proceso en húmedo, la fibra está muy rota y ya no pueden utilizarla para fabricar papel, esto se genera un lodo que hoy en día va al vertedero. De hecho, se generan casi 7 millones de toneladas de este lodo que no se usa para nada y que va a un vertedero y que la industria papelera paga para deshacerse de él. Entonces, esta es nuestra materia prima. Comenzamos por pensar que el recurso, que los desechos son nuestra nueva materia prima o las materias primas del futuro, y mezclado, sumado a un proceso natural, en este caso es un proceso biotecnológico, donde está todo pensado y diseñado para no generar impacto negativo. El primer paso para la generación del material es la estandarización de esta materia prima. Podemos trabajar con lodos de diferentes industrias papeleras. A este lodo lo mezclamos con un porcentaje de cartón proveniente del sistema de reciclado del contenedor azul. Y a esta materia prima se humedece y pasa por un proceso, se tritura, se humedece y pasa por un proceso con un tratamiento enzimático. Son estas enzimas, o sea, este proceso biotecnológico, las que vuelven a armar la estructura de la fibra de celulosa muy rota, que nos sirve para hacer papel, pero que mediante este proceso nosotros podemos obtener una resistencia mecánica que nos permite fabricar este tipo de paneles. Después de este proceso, es un proceso en húmedo, pasa a un proceso mecánico donde hay una termoformadora, una formadora con presión, y luego va a un túnel de secado para finalmente darle el acabado final, cortarlo y lijarlo. Dentro de todo este proceso no usamos ningún aditivo tóxico, solo es el tratamiento enzimático y aditivos naturales lo que usamos. Sería muy fácil generar un tablero de residuos y luego añadimos formaldehídos o cualquier otro adhesivo, pero nuestra intención es hacer las cosas bien desde el principio y diseñarlo para que sea un material natural. Además, toda la energía que utilizamos y toda el agua que utilizamos dentro del proceso proviene de las plantas de tratamientos de residuos, con lo cual solo generamos vapor de agua en el proceso de secado, y toda esta energía que utilizamos es biogás, y el agua es un circuito cerrado que también viene del tratamiento de residuos. Por lo tanto, nuestra planta realmente no genera ningún impacto negativo ni emisiones. Después del proceso de fabricación, una vez que el material ha acabado su vida útil y que está aplicado en un proyecto, podemos reutilizar este material como materia prima para generar más tableros Onex, o podemos, o si está en contacto con la naturaleza, pues se convertiría en un nutriente orgánico. Por lo tanto, es un material totalmente circular. Y en cuanto a sus propiedades, pues es un material no tóxico, como al no añadir ningún tipo de aditivos químicos o adhesivos, pues no tenemos formaldehído, que es una sustancia, por ejemplo, presente en tableros derivados de la madera, que es una sustancia cancerígena. No tenemos emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Es un material que se puede transformar como la madera prácticamente, con las mismas herramientas. Tiene un aislamiento acústico, si lo comparamos con el cartón yeso, mejor por su composición de celulosa. Tiene una resistencia a la humedad similar
al cartón yeso, el que se usa en zonas húmedas, el Pladur verde, por ejemplo. Tiene una reacción al fuego, una clase B o C, dependiendo de la densidad. Podemos fabricar varias densidades. Tiene un buen aislamiento térmico y lo mejor de todo es que es muy ligero. Luego lo podréis tocar, es mucho más ligero que un panel de Pladur y es más ligero que un MDF, con lo cual facilita los procesos de instalación y de construcción rápida. Sus aplicaciones son cualquier aplicación en interior, paredes interiores, falsos techos, paneles acústicos, inclusive se puede fabricar mobiliario con él. Esto es un poquito la ficha técnica del material. Podemos fabricar en espesores de 3 milímetros a 20 milímetros, un poco con estas especificaciones técnicas, con diferentes densidades. Bueno, nos planteamos 2 densidades para cada espesor. Y nuestro modelo de negocio se basa en generar una producción distribuida a nivel global a partir de colaboraciones con industrias papeleras o gestores de residuos, que son los que generan nuestra materia prima, porque no tiene sentido tener una fábrica ahora como la tenemos cerca de Barcelona para luego transportar residuos allí. La idea es poco a poco generar una red distribuida de fábricas allí donde está nuestra materia prima y que la producción o la comercialización de los tableros sea también local. De esta manera nuestro modelo de negocio tampoco genera emisiones e intenta evitar al máximo las emisiones por el transporte. Y esta es nuestra primera planta que acabamos de construir ahora en marzo. Está ubicada dentro de nuestro partner estratégico, que es el Grupo Griñós, un gestor de residuos. Es el que maneja estos residuos provenientes de estos lodos provenientes de la industria papelera. Aquí veis la primera imagen, es el túnel por el canal por donde se coloca el residuo, que va luego a este, no sé si tengo aquí, que va luego a este pulper, que es el que hace el primer filtrado, porque claro, como sabéis, estos residuos vienen pues con muchas trazas de plásticos, metales y otras cosas que hay que limpiar primero, y luego pasa por todo un proceso de tanques con tratamientos húmedos donde se lleva a cabo el proceso enzimático. Volviendo un poco al modelo de negocio, esta primera planta, que ya es una joint venture con el gestor de residuos, y hemos tenido inversión privada y también un proyecto de la Unión Europea, un proyecto del Horizonte 2020, que es el que nos ha permitido escalar la tecnología, que hasta ahora se desarrolló en un laboratorio y ahora hemos escalado a esta planta. Esta planta tiene tendrá una producción el año que viene, cuando ya esté en marcha. Ahora estamos en proceso de puesta en marcha, de unos 2.000 metros cúbicos anuales, que bueno, esto si lo comparamos con lo que se produce de cartón yeso o MDF solo en Europa es ínfimo, pero bueno, estamos comenzando y ya estamos teniendo conversaciones con posibles partners tecnológicos en otros países de Europa. Aquí es un poquito la cifra. Por ejemplo, se generan 16 millones de metros cúbicos de MDF en Europa, esto es solo el mercado europeo, y de los cuales en construcción son unos 2.5 millones. O sea, esto es la oportunidad de mercado que tenemos nosotros como ONEX. Y el equipo es un equipo pequeño, somos una startup, pero bueno, aquí de momento somos este grupo y ya estamos creciendo. Ya de hecho en la foto faltan algún par de personas más. Así que bueno, es un poco contarles lo que estamos haciendo, y es un proceso que esperamos que sea la manera que se hagan los materiales de ahora en adelante. Gracias.
parece que se está produciendo. Yo esta mañana estaba moderando otra sesión en la que nos estaban hablando de los peligros del gas radón y de su integración en el código de la edificación, y eso pues me daba un poquito más de pesimismo, ¿no? Pero en este sentido, pues fantástico. A mí, antes de pasar la palabra al público, que es quien tiene que preguntar y quien tiene que hablar más que yo, por supuesto, sí que me gustaría hacerle una pregunta a Marlene y otra, Claudia, la destinada a Marlene, ya que ha sido la primera que ha hablado. Es que para todo esto que nos has explicado, en teoría, es fantástico, lo has explicado muy bien, es muy atractivo, es muy seductor, pero ¿cuándo podremos ver en la práctica? ¿Cuál es vuestra visión de poder decir, mira, nos han encargado en la fachada de tal edificio una de nuestras soluciones? ¿Eso cómo lo ves? Vamos a hacer una prognosis de futuro. Bueno, es una pregunta compleja de responder porque por ganas nos encantaría que el futuro fuera muy próximo, muy inmediato, pero es verdad que son diseños o son arquitecturas muy experimentales. Entonces, antes de llegar a la colocación en un edificio, pues tiene que haber otros pasos previos como son. Ahora mismo estamos con la simulación en software, pero es verdad que en los próximos meses pues queremos pasar a la fabricación de los prototipos. Luego nosotros en los laboratorios tenemos un sistema para medir de manera real un prototipo de 1 metro por 1 metro y ver cómo funciona realmente con esas características climáticas que nosotros le programamos. Imaginemos que todo es estupendo, que descubrimos algo súper fantástico y genial, pues claro, el salto de ahí al mercado, pues supongo que ya es algo más complejo, ¿no? Por todo el marco de regulaciones que existen, bueno, tantas cosas, ¿no? Pero nosotros, claro, encantados de colaborar con la industria, somos un grupo de investigación muy activo con la industria de Asturias en este caso, y por supuesto abiertos a cualquier tipo de colaboración y a prototipar juntos y a probar materiales que la industria esté ya desarrollando, y la universidad también está para eso, ¿vale? Para abrir las puertas a la innovación de la industria y ser el lugar de probar, de experimentar y de medir y de evaluar todo eso. Así que bueno, no sé si he contestado mucho tu pregunta, pero el futuro es incierto y en la investigación pues es muy incierto a veces el futuro también, ¿no? Pero bueno, no hay que intentarlo, sino que hay que ir a por ello. Por eso estamos trabajando en ello día a día, claro. Porque además básicamente la pregunta era, creemos en el proyecto y creemos que tiene muchas posibilidades. ¿Qué es lo que hace falta? Es decir, necesito un partner económico que me ponga un partner económico siempre hace falta. Un partner económico en la investigación siempre hace falta. Colaboraciones con la industria siempre son bienvenidas. Y por eso digo que nosotros estamos abiertos en el tema de los materiales. Pues si ya existe un material en el mercado que podamos probar, pues qué necesidad hay de generar o de inventar nosotros un material, ¿vale? Entonces, pues yo creo que vamos siguiendo todos los pasos que hay que ir dando de una manera lógica y bueno, pues ojalá podáis ver resultados en el mercado en próximos congresos. Lo seguiremos, yo por lo menos lo seguiré. Ocupar más tiempo, claro, pues la pregunta sería prácticamente similar, supongo, por lo que he oído, que vais mucho más avanzados en este sentido que lo que van Marlene y sus socios o sus compañeros de investigación. Y entonces, ¿a vosotros qué os hace falta para poder decir, venga, vamos a competir con Pladur, por ejemplo, ¿no? Pues nos hace falta muy poquito. Dínoslo. Yo sí soy más optimista en este tema. Pero bueno, hemos vivido ya un poco el proceso. Nos hace falta, estamos ahora en la puesta en marcha de la fábrica, que se finalizó la construcción en marzo, y obviamente pues escalar la tecnología desde lo que estábamos haciendo, que hasta ahora fabricábamos tableros de 50 por 50 centímetros, tableros pequeñitos, casi en un laboratorio, a producir tableros de 2,44 metros por 1,22, pues nos ha representado unos retos importantes y todavía estamos,
yo digo domando al monstruo, que es la fábrica nueva, y haciendo miles de pruebas y encontrándonos, realmente es un reto importante, pero estamos ya cada vez más cerca. De hecho, tenemos el material aplicado en algún par de proyectos, todavía cuando se utiliza de los paneles pequeños, pero ya en octubre tenemos un proyecto importante al cual no podemos no tener material para él. Son proyectos ahora, colaboraciones, porque el material todavía no está comercializado. Planteamos comercializarlo a mediados del año que viene. Entonces, bueno, estamos aquí luchando para ya tener las prestaciones que nos hemos planteado mínimas para poder aplicar el material en un proyecto. Pero a partir de aquí yo creo que es sensibilizar al sector, o sea, que el sector, al haber una alternativa, realmente a veces como arquitectos también nos encontramos como, bueno, ¿cuáles son las alternativas que tenemos, ¿no? ¿Qué materiales podemos recurrir? Y sobre qué coste, ¿no? Entonces es trabajando un poco en ofrecer una alternativa realmente sostenible, no una cosa que sea un poco mejor o menos mala de lo que ya tenemos, sino algo que realmente sea un cambio de paradigma y a un precio competitivo. Yo creo que más o menos la tendencia es esta y todos estamos, bueno, una buena parte del sector está consciente que tenemos que movernos y movernos rápido hacia allí. Entonces yo espero realmente que a finales del año que viene seamos el Pladur y MDF empiecen a replantearse las cosas. Pues perfecto, yo claro, son muy seductoras las dos presentaciones que habéis hecho y los dos productos de alguna manera que habéis presentado, y claro, pues para la seducción se necesita solamente una cosa, que es generar confianza. Entonces yo creo que también el estar aquí pudiéndolo explicar en foros como este, con las personas que tenemos aquí delante, pues es importantísimo para generar confianza, porque os da la oportunidad de explicaros y ahora de contestar a todas las preguntas que por supuesto aquí estaréis deseando de responder. Así que adelante, por favor. Ahora hay que tener el micrófono aquí. Buenas tardes. Bueno, primero felicitar a las dos ponentes porque realmente son atractivas las dos proposiciones. Y yo quería solamente hacer un pequeño comentario respecto a la primera de las ponencias, en donde nos has estado hablando de los importantes valores de la envolvente, de la necesidad de que la envolvente cumpla las condiciones, y yo solamente quería hacerte desde mi lugar de profesor de universidad también, la Universidad Fossa de Sabio, profesor de arquitectura y que en fin, forma parte de bastantes grupos de investigación, de posgrado, etcétera, hacerte solamente una pequeña recomendación aquí en Petit Comité, que va dirigida no a ti sino a todos en general también, porque es que hablando de la envolvente en los términos en los que tú has estado hablando, creo que te he oído repetir la palabra fachada 50 veces como poco. Entonces, lo que a mí me gustaría llamar la atención sobre si eso es positivo o negativo a la hora de hablar de envolventes. Yo creo que justamente el gran mal que tiene esa otra arquitectura a la que tú te refieres como negativa es pensar que los arquitectos definimos una serie de espacios y luego están las fachadas. Y la fachada es la fachada, y la fachada es un término que viene del siglo XIX y que es la que justamente ha ido tapando toda la ingeniería que lleva detrás. Y entonces la fachada es eso que nos persigue cuando es neogótica, neoclásica, neofachada, incluso neo-internacional, como tú decías, fachada. Yo ahora mismo acabo de repetirlo otras 12 veces y quisiera excomulgarla del vocabulario. Es decir, es envolvente si hablamos en términos espaciales y si no es cerramiento, si hablamos en términos materiales. Entonces yo te recomendaría entre nosotros, que además lo que nos gusta trabajar en esta dirección y trabajar en esa tal, que yo te lo digo a ti y te lo digo continuamente en las cosas en las que estoy y tal,
yo ese término lo tengo excomulgado. Es decir, cerramientos, envolventes. Lo otro, a ver si nos acostumbramos, que cuando te pido disculpas, porque cuando te estoy utilizando para el choque de objetivo y tal, pero cuando estoy en otras universidades, de profesores y tal, y yo les llamo la atención sobre esto, es inútil. O sea, siguen dando sus clases de proyectos y siguen hablando con tal, y tenemos CDM de la fachada, y siguen diciendo fachada hasta el infinito. Y mientras sigamos diciendo fachada, el tema este del mercado y tal lo tenemos muy complicado, Nada más es un comentario que yo creo que va más dirigido a la gran mayoría para ver si cambiamos el chip. Sí, bueno, gracias por tu comentario. Es cierto que opino exactamente lo mismo, pero no sé, es cuestión de inercia al hablar o... Yo es cierto que cuando escribo me corto más, no sé, me sale el chip al escribir, me sale y utilizo envolvente y cerramiento siempre, pero no sé qué pasa en el cerebro, que es cierto que cuando hablas, pues no sé si es algo cultural o a mí la palabra envolvente me encanta, cuando hablas en inglés también, envelopes, no sé, me sale más automático, pero bueno, sí, muchas gracias por el comentario y estoy de acuerdo. Evidente, que parece cuando quieres ser cercano y quieres ser coloquial, es distinto que cuando eres más formal, y parece que si eres demasiado formal eres como demasiado pedante, y entonces claro, parece que mi postura es pedante frente a tal, porque hablo de terminología, pero es que la cultura se cambia con el vocabulario. Y bueno, estamos todo el rato, estamos en este mundo de las fake news y los cambios de significado, y bueno, se puede hacer diablura con las palabras precisamente. Entonces, bueno, esto no es nada negativo, es a favor, y quiero decir que no es pedantería, es como dice Juan Ochoa, si eres investigadora y estás, te desenvuelves en esos términos, pues son esos términos, y decir fachada ni tomando cañas. Bueno, gracias por aguantar la crítica. Muy bien, es constructiva, nunca mejor dicho, o sea que crítica constructiva. ¿Alguna pregunta más? Marlene, ¿hay otras instituciones en el mundo que estén investigando estos temas? Sí, evidentemente, aquí tampoco estamos descubriendo la pólvora, pero es cierto que la biomímesis tiene mucho desarrollo en otros sectores, imaginemos en la robótica, en la medicina, en la ciencia de los materiales, la industria pues, del transporte, de la energía. Es verdad que en la arquitectura pues, está siendo más tímido el proceso, más lento, y en el mundo bueno, pues, hay institutos de referencia. Por ejemplo, tenemos el ITKE en Stuttgart con el profesor, el arquitecto Akin Menges, que es referencia mundial. Todos los años os recomiendo que le echéis un vistazo a su web y a su equipo. Todos los años con el equipo de estudiantes lanzan la construcción de un pabellón para los jardines de la universidad que fabrican con los estudiantes, aprovechan ahí para meter el tema de la fabricación digital y de todas las nuevas tecnologías y está siempre basado en la inspiración biológica. Luego tenemos, por ejemplo, el Mediatic Mater de Neri Oxman en el MIT, arquitecta con formación en biología también, y aunque no hace exactamente cosas de biomímesis, pero sí que hace proyectos de biología sintéticas, de hibridación con organismos naturales, es bueno, muy interesante también. Y luego ya nombres sueltos de investigadores que a lo mejor pues, se van moviendo más bueno, que no están fijos en un mismo centro, en una misma universidad, pues que a lo mejor por diferentes becas o colaboraciones se van moviendo por diferentes universidades del mundo. Pues tenemos a Ilaria Mazzoleni, por ejemplo, que la podéis encontrar en la Universidad de California. Ella también participa activamente en la docencia de este tipo de querer introducir la biomímesis como herramienta de diseño en los arquitectos.
Tenemos también a la investigadora Lidia Badarna, por ejemplo, que ella hace algo parecido a esto, pero no descarta a los animales. Y es parecido, pero bueno, ahí tiene sus matices. Luego también se me ocurre, por ejemplo, Petra Gruber, es un referente también nacional de la Universidad de Viena. Ahora mismo está en la Universidad de Akron. La Universidad de Akron, la Escuela de Arquitectura se mueve mucho también en estos temas. Bueno, yo, si estáis interesados, os paso una lista de centros o de personas que hacen este tipo de cosas también, y para mí son referencia en mi día a día también. Permíteme que te añada, como yo soy del ramo del agua y de esto de fachadas entiendo poco, en el mundo de la desalinización de aguas también está presente la biomimesis a través de la cuporosis, de algo que todos tenemos en nuestras células para que el agua, los líquidos pasen a través de ella mucho mejor, y eso se está intentando introducir en las membranas de desalinización, que son el punto débil, como sabéis, de esta técnica tan de futuro y tan novedosa, ¿no?, con la desalinización. Bueno, perdonad, pero es que ya, además, pues yo he dicho lo que yo sabía. Bueno, perdona, Lorenzo, que al final se me olvida a lo mejor lo más cercano, quería solo puntualizar. Yo durante mi doctorado hice una estancia de investigación en la Bartlett, en la UCL, con la que colaboramos también de manera activa, y por supuesto que también trabajan este tipo de arquitecturas. Vamos, que se me había pasado. Mañana tenéis aquí la oportunidad de ver a diferentes ponentes de la Bartlett, que va a ser algo muy interesante también. Bueno, ¿alguna pregunta para Claudia? Que ya he respondido hasta yo. Una consulta en general. El producto que estás viendo, Claudia, directamente, ¿cuál es la aplicación de él en el mercado actual? No solamente te escucho decir directamente como reemplazante del Pladur y del MDF, pero ¿cuál podría ser su aplicación en general? Y viendo las dimensiones de los productos, veo que tienes uno de 3 milímetros con plancha de 1,20 por 2,40, y me queda en duda absolutamente gigante el tema de la resistencia de ese material. Sí, este en concreto sería para forrar, para un forrado de mobiliario o algo, o sea, un material de recurrida, o quizás para una aplicación para forrar, para mejorar la absorción acústica en una sala o algo así. Eso sería, obviamente no tiene ninguna resistencia mecánica, el de 3 milímetros. Es para forrar o acabado, como un acabado sería más que nada. La aplicación en sí se la dejo a los arquitectos que decidan cómo lo quieren utilizar. Es un nuevo material con muchísimas posibilidades. Obviamente nosotros damos un poco pinceladas de qué se podría hacer con él, pero la idea es que vosotros lo explotéis, experimentéis y decidáis cómo se va a usar en un futuro.